Hola, ¿qué tal? Disculpen, vean, he estado lidiando por horas con el volumen porque he grabado como 3 veces este video y siempre tengo problemas con el volumen. Estoy haciéndolo en otra computadora. El problema es que ya empezó a manejar, perdón, ya empezó a llover y además mi garganta todavía no está tan bien. Entonces, lamento porque si no se los grabo, en serio, van como 5 veces que trato de grabar este video y no lo logro. Entonces, esta vez, a como salga, se va y lamento si el audio no es el mejor. Muy bien. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con residuos cuadráticos. Esto es para la clase del lunes que no se pudo dar. Y de la primera pregunta que tendríamos es, ¿qué es un residuo cuadrático? Bueno, la definición que vamos a dar, espero que sea intuitiva, es que si tenemos un primo P, en este caso hablamos de residuos cuadráticos siempre con respecto a un primo en particular. Este primo A es un residuo cuadrático con respecto a P, y con respecto a P está entre paréntesis porque si es claro de cuál primo estamos hablando, pues podemos omitirlo. Si existe un elemento X, tal que X cuadrado es congruente con A módulo P. En este caso, no estamos considerando a cero como un residuo cuadrático. La siguiente pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuántos residuos hay con respecto a P? Bueno, el teorema fundamental del álgebra para ZP nos dice que si P es un primo, entonces un polinomio en ZP de grado n tiene lo sumo n raíces, ya lo hemos conversado antes. Esto tiene bueno, vamos a usarlo varias veces, este teorema, pero la primera vez que lo vamos a usar es con un corolario muy sencillo. Una ecuación de grado 2, en particular la ecuación x cuadrado menos a congruente con 0 módulo p, va a tener a lo sumo dos raíces distintas. Entonces, si a no es un residuo cuadrático, quiere decir que esta ecuación no tiene soluciones. Y si sí es un residuo cuadrático, entonces tiene al menos una solución, y aquí lo que estamos diciendo es que, bueno, tiene al menos una y a lo sumo dos. La pregunta natural sería, bueno, ¿podemos decir siempre que es una o siempre que es dos? Y para eso, bueno, vamos a empezar a ver qué sucede si efectivamente A es un residuo cuadrático. Entonces vamos a tener que hay un X cuadrado, un X tal que X cuadrado es congruente con A módulo P. Entonces, tomamos P menos X, lo elevamos al cuadrado y pues es una fórmula notable. P menos X al cuadrado es P cuadrado menos 2PX más X cuadrado. Eso módulo P, bueno, P cuadrado es divisible por P, entonces esa parte es congruente con 0. Menos 2PX es divisible por P, entonces esa parte es congruente con 0. Y nos queda solo X cuadrado. Entonces, resulta que P menos X al cuadrado es congruente con X cuadrado, que es congruente con A módulo P. Entonces, tenemos que si A es un residuo cuadrático, entonces aquí podemos decir ya que tenemos dos raíces distintas. Bueno, tenemos dos expresiones que nos dan raíces. Lo que nos hace falta definir es que son distintas, o sea que P menos X y X no son congruentes módulo P. Entonces asumamos por contradicción que sí lo son. En este caso, pues lo que tendríamos es, pasando el X para el otro lado, tendríamos que P es congruente con 2X módulo P, o sea que 0 es congruente con 2X módulo P, entonces P tiene que dividir a 2X, pero si P divide a 2X, P es un primo impar, por ende P no divide a 2, y si P divide un producto, tiene que dividir a uno de sus factores, entonces P tiene que dividir a X. P no puede dividir a X porque X es un elemento de ZP estrella, es decir, no es congruente con 0 módulo P. Entonces tenemos que 2 y X ambos son primos relativos con P, y por ende lo que estamos diciendo es que si A es un residuo cuadrático, entonces la ecuación X cuadrado congruente con A módulo P tiene exactamente dos soluciones. ¿Por qué es que esto nos es útil? Bueno, porque entonces podemos decir que si P es un primo impar, entonces en ZP estrella
hay exactamente P menos 1 medio residuos cuadráticos y P menos 1 medio residuos que no son cuadráticos. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, de ZP estrella son las clases de equivalencia módulo P que no son 0. Entonces, 1, 2, 3 hasta P menos 1. Lo de arriba nos dice que si yo tomo la función f de x igual a x cuadrado en ZP, cada imagen tiene 2 preimágenes. Y tenemos P menos 1 preimágenes. Eso quiere decir que el número de imágenes es la mitad. Por ende es P menos 1 medios. Hay P menos 1 medios residuos cuadráticos. Y si hay P menos 1 medios residuos cuadráticos, pues el resto no son residuos cuadráticos y son exactamente también P menos 1 medios. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer en algún momento es determinar, o sea, si nos dan A y P, determinar si A es un residuo cuadrático con respecto a P. Para esto, y esto pues tiene un cierto problema cuando hablamos de notación, vamos a decir que P mayúscula es P menos 1 medios. Sí, admito que aquí escoger P y P no es la mejor idea. Voy a tratar de que cuando me refiero a P mayúscula, decir P mayúscula, y cuando me refiero al primo P o P minúscula, voy a decir nada más P. Sin embargo, decidí dejar esta notación porque es la notación que se ve en varios libros. Recuerden, nosotros estamos usando en particular el Davenport y esta notación se encuentra en el Davenport. También, por cierto, van a haber varios dedazos que simplemente no me he dado tiempo de corregir en esta presentación. Entonces, los residuos cuadráticos con respecto a P son 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, hasta P mayúscula al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos que X y P menos X son, van al mismo residuo. Entonces, 1 y P menos 1 va al mismo residuo. 2 y P menos 2 va al mismo residuo. 3 y P menos 3 va al mismo residuo. Entonces, van en direcciones opuestas hasta que llegamos a P mayúscula y P menos P mayúscula. Pero P menos P mayúscula es precisamente P mayúscula más 1. Entonces, simple y sencillamente tenemos, esos son los residuos. También, si es un residuo cuadrático, entonces existe X en ZP tal que X cuadrado es congruente con A módulo P. Y si elevamos eso a la P mayúscula, entonces A a la P mayúscula es X cuadrado a la P mayúscula o X a la 2P mayúscula. ¿Pero qué es P mayúscula? Bueno, lo tenemos ahí arriba. Es P menos 1 entre 2. Entonces, X, eso es igual a X a la 2 por P menos 1 entre 2 o X a la P menos 1. Pequeño teorema de Fermat nos dice que eso es congruente con 1 módulo P. Sabemos por el teorema fundamental del álgebra que X a la P mayúscula congruente con 1 módulo P tiene a lo sumo P soluciones. Entonces, todos los residuos cuadráticos son soluciones de esta ecuación, por lo que acabamos de ver, porque si A es un residuo cuadrático, hay un X tal que X cuadrado es congruente con A, y entonces a la P mayúscula es congruente con 1. Y hay exactamente P mayúscula residuos cuadráticos, hay exactamente P mayúscula elementos que sabemos que son soluciones de una ecuación que tiene a lo sumo P mayúscula soluciones. Eso quiere decir que A es un residuo con respecto a P, un residuo cuadrático. Ahí falta la palabra cuadrático, pero lo sobreentiende. A es un residuo cuadrático con respecto a P. Sí, solo si A a la P mayúscula es congruente con 1 módulo P. Y veamos que si B no es un residuo cuadrático, entonces, bueno, sabemos que beta igual a B a la P mayúscula no es congruente con 1, porque si es congruente con 1, sería un residuo cuadrático. En ese caso, pues elevamos al cuadrado, beta al cuadrado es B a la P menos 1, que ese sí es congruente con 1. Y tenemos beta no es congruente con 1, pero beta cuadrado sí. Beta cuadrado congruente con 1 es una ecuación que tiene dos soluciones, 1 y menos 1.
Entonces, beta tiene que ser congruente con -1 módulo P. Esto nos permite dar una definición y un lema bastante sencillo. La definición es el símbolo de Legendre de A y P, que se define como 1 si A es un residuo cuadrático con respecto a P y -1 si A no es un residuo cuadrático con respecto a P. Yo sé que la notación es un poco confusa, pero es una notación que no escogí yo, se los aseguro. Y lo que estamos diciendo es que, o sea, sí, es una fracción entre paréntesis, o al menos así se representa, pero todo eso es un solo símbolo, al menos en esta situación. Bueno, el lema es, como ya lo vimos, que el símbolo de Legendre de A y P es congruente con A a la P mayúscula módulo P. Y eso nos permite también un corolario bastante sencillo, que es que si nosotros tenemos un producto A por B, el símbolo de Legendre de A por B congruente con P, pues estamos diciendo que eso es A por B a la P mayúscula. En este caso, ZP estrella es conmutativo. Entonces, eso sería lo mismo que A a la P mayúscula por B a la P mayúscula. Y eso es, el primero es el símbolo de Legendre de A con respecto a P y el segundo es el símbolo de Legendre de B con respecto a P. Y simple y sencillamente, pues lo que estamos diciendo es que el símbolo de Legendre es multiplicativo con respecto al bicho de arriba, con respecto esencialmente al que estamos definiendo si es o no un residuo cuadrático. Ahora vamos a ver el lema de Gauss. El lema de Gauss no lo vamos a anunciar primero, vamos a ver primero jugando un poco qué es lo que sucede. Imaginémonos que tenemos a P, el primo que ya hemos hablado, primo impar, y A es un elemento de ZP estrella. Entonces tomamos los números A, 2A, 3A hasta PA y es fácil concluir que todos ellos son distintos en ZP. ¿Por qué? Porque si no, no son distintos y aquí es uno de los lugares donde les digo que hay un error. Al final, ese alfa no debería ser en palabra, debería ser en el simbolito. Pero si nosotros tenemos dos múltiplos distintos, es decir, tenemos alfa y beta diferentes, alfa menor que beta, todos entre 1 y P mayúscula, perdón. Entonces, si estos fueran iguales, tendríamos que P tendría que dividir a beta menos alfa por A. Y sabemos que A y P son primos relativos, por ende P tiene que dividir a beta menos alfa, pero beta menos alfa es positivo y menor que P. Por ende, no puede ser divisible por P, eso ya lo hemos visto varias veces. Un número positivo no puede ser múltiplo de un número mayor que él. Entonces, podemos ver que lo mismo pasa con alfa y menos beta. O sea, no solo no se nos ocurre que son distintos, sino que también no pueden ser congruentes con el negativo de ningún otro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿por qué sabemos eso? Por lo mismo, hacemos la misma cuenta y tenemos que P tendría que dividir en este caso a beta más alfa por A y ya sabíamos que P y A son primos relativos, entonces necesitaríamos que P dividiera a beta más alfa. Pero recordemos, alfa es menor que beta y los dos están entre 1 y P mayúscula, entonces beta más alfa está entre 2 y 2P. Perdón, 2 y 2P mayúscula. 2P mayúscula es P menos 1, que es menor que P. Entonces aplicamos lo mismo y resulta que beta más alfa y P tienen que ser primos relativos. ¿Por qué nos sirve esto? Porque entonces veamos que tenemos A, 2A, 3A, todos estos hasta P por A. Y si los queremos poner en el intervalo entre menos P y P, pues resulta que no se nos pueden repetir. ¿Por qué? Porque, bueno, A, 2A, 3A hasta P mayúscula por A, hay exactamente P mayúscula de elementos. Entonces, pongamos la cajita más menos 1. Entonces, hay un elemento que tiene que ser, que es o un, digamos que hay un elemento que es
1 o menos 1. Lo ponemos en la cajita. No puede haber otro porque acabamos de probar que si el primero que pusimos era congruente, digamos, con A, entonces el segundo perdón, es congruente con 1, entonces el segundo no puede ser congruente con 1 porque ya vimos que no se puede dar por la primera demostración en esta diapositiva. Y no puede ser congruente con menos 1 por la segunda demostración chiquitita que hicimos en esta diapositiva. Entonces no puede haber otro ahí. Entonces tenemos P elementos distintos, P cajas distintas, por decirlo así, y solo podemos meter un elemento en cada caja y todos los elementos tienen que ir en alguna caja. Pues entonces hay exactamente uno. ¿Por qué nos sirve esto? Porque entonces lo que estamos diciendo es que si hacemos el producto de A por 2A por 3A hasta P mayúscula por A, lo que vamos a tener es que eso es congruente con 1 o menos 1, porque hay uno de esos, 2 o menos 2, es decir, cada elemento entre más menos 1, más menos 2, hasta más menos P mayúscula, todos esos elementos aparecen exactamente una vez con algún símbolo, o sea, con algún signo, o positivo o negativo, pero un símbolo definido. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, veamos que en la parte de la mano izquierda podemos simplificarlo como P mayúscula factorial por A a la P mayúscula, y el otro lado podemos simplificarlo como P mayúscula factorial por menos 1 a la nu, donde nu es el número de veces que uno de esos era negativo. ¿Qué sucede en este caso? P mayúscula factorial es primo relativo con P, porque 1 es primo relativo con P, 2 es primo relativo con P, así sucesivamente hasta que P mayúscula es primo relativo con P. Eso quiere decir que el producto no puede ser divisible entre P porque ninguno de los factores lo es. Y si, como tenemos P factorial a ambos lados y P factorial no es congruente con 0 módulo P, entonces lo podemos cancelar y nos queda que A a la P mayúscula es congruente con menos 1 a la nu. Entonces tenemos, bueno, es justamente eso lo que acabo de poner, lo que les acabo de decir verbalmente. Y tenemos el lema de Gauss. El lema de Gauss nos dice que si yo tomo un primo impar y a un elemento en ZP estrella y tomamos los números A, 2A hasta PA en el intervalo menos P mayúscula a P mayúscula, y tomamos nu como el número de términos negativos que obtenemos al hacer eso, entonces A es un residuo cuadrático si y solo si nu es par. Hagamos un ejemplo en este caso. Bueno, podemos ver P igual 19 y A igual 5. Si P es 19, entonces P mayúscula es P menos 1 entre 2. 19 menos 1, 18, entre 2 es 9, P es 9. Y empezamos 1 por A, que es A, es 5, que es menor que P, entonces se queda ahí. 2A es 10, que es mayor que P, entonces le restamos 19 y nos queda, nos queda menos 9. 3A es, bueno, 3A es 2A más A, y 2A era congruente con menos 9 y A es 5, entonces eso es congruente con menos 4 módulo 19. 4A, hacemos lo mismo y nos queda congruente con 1. 5A nos queda congruente con 6. 6A nos queda congruente con 11, pero 11 ya es mayor que P mayúscula, que era 9. Entonces le restamos 19 y nos queda congruente con menos 8. Le sumamos 5 y nos queda menos 3. Le sumamos 5 y nos queda 2. Y el último, que es P por A o 9 por A, le sumamos 5 a 2 y nos queda 7. Entonces ya tenemos estos números. ¿Y qué sucede? Nu es 4. ¿Por qué? Porque tenemos 2A que es menos 9, 3A que es menos 4, 7A que es menos 3 y 6A que es menos 8. Todos esos son negativos y todos los demás son positivos. Tenemos 4, nu es par, entonces 5, que era A, es residuo cuadrático con respecto a 19, y esto lo podemos de hecho verificar. Resulta que 9 al cuadrado, que es 81, es congruente con 5 módulo 19. Y bueno, en este caso,
El siguiente video va a ser sobre la ley de reciprocidad cuadrática, que es un teorema increíble que hoy podamos probarlo en un curso como este, porque o sea, primero fue un problema abierto por como 30 años, y después fue la primera solución que se les dio, la primera prueba que se le dio es muy compleja. Sin embargo, hoy tenemos una prueba mucho más sencilla. Eso no quiere decir que sea simple, es solo que es más sencilla. O sea, sí requiere cuidado. Y uno de los problemas que tiene es que ese teorema, la ley de reciprocidad cuadrática, la prueba, a pesar de que sí usa estrategias, digamos, elementales, resulta poco intuitivo el camino que toman para probarlo. Pero vamos a usar mucho el lema de Gauss, y resulta que el lema de Gauss nos permite probar la ley de reciprocidad cuadrática, porque el lema de Gauss per se no es muy útil. O sea, si nos devolvemos acá, imaginémonos si en vez de P igual 19, ¿cuál es el último año primo que tuvimos? Creo que es 2017. Si no lo es, pues me perdonan, pero creo que sí, que 2017 es primo. En ese caso, si lo fuese, pues imagínense que tuviésemos que determinar usando el lema de Gauss si un elemento es un residuo cuadrático o no. Entonces tenemos que calcular P mayúscula elementos, P mayúscula es P menos 1 entre 2, 2017 menos 1, 2016 entre 2008. Tenemos que calcular 1008 residuos, y de esos después contar cuántos de esos son negativos, y en realidad todo lo que necesitamos es la paridad de eso. Bueno, la ley de reciprocidad cuadrática nos simplifica eso un montón, pero nuevamente no es sencillo de ver de buenas a primeras. Y bueno, con eso estamos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.